Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, un lugar que el Señor ha permitido para poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que esta reunión guarda ciertas características. Esta reunión surgió principalmente a raíz de un escenario en el cual médicamente atendíamos pacientes con diagnóstico de cáncer. Y dentro del proceso de atender a pacientes con este diagnóstico, de establecer si eran candidatos a algún tratamiento en específico, ya sea cirugía, quimioterapia o radioterapia, tenía tiempo en el sentido de saber que el médico no puede limitarse simplemente para tratar algo que es objetivo, es decir, algo que trae un diagnóstico y decir, establezco un diagnóstico y en base a este diagnóstico voy a aplicar este tratamiento y simplemente yo cumplo con lo que tengo que hacer. Entender que cada individuo, que cada persona, que cada paciente es precisamente una persona. Una persona de la cual está integrada por aspectos emocionales, sociales, familiares, económicos, y que por lo tanto no podemos enfocarnos únicamente al tratamiento si perdemos de perspectiva todo lo demás. Porque todo, en un momento determinado, va a impactar en la situación del tratamiento. De tal manera que si un paciente está en tratamiento y no puede superar la parte emocional, seguramente durante el curso o el proceso del tratamiento va a tener poca tolerancia, va a tener muchos efectos secundarios, va a tener muchas reacciones, etcétera, etcétera. El paciente que no, desafortunadamente, de manera privada, no reúne la economía para enfrentarse a un problema de estos, puede ser que trunque su tratamiento y que esto afecte negativamente el desarrollo de la enfermedad. La familia. El paciente se presenta y no simplemente se presenta con un proceso de enfermedad y eso es todo, sino que seguramente detrás de ello tenga que ver la estabilidad de su familia y si hay hijos, dinámicas con los hijos complejas, si hay padres, dinámicas complejas con los padres. De tal manera que en un escenario de esta naturaleza no podemos abarcar solo un aspecto. Considero que tampoco podemos darle solución al resto de la problemática y que tenemos que hacer profesionalmente lo que tenemos que hacer lo mejor que podamos, con excelencia. Pero no podemos pasar indiferentes ante cada uno de estos escenarios. Y es en medio de estas reflexiones de no poder pasar indiferentes ante estos escenarios, Dios empezó a poner una inquietud en los distintos grupos en los que he participado y han colaborado conmigo o yo he colaborado con ellos, de decir qué más podemos hacer, qué más podemos agregar, qué más podemos aportar. Y yo recuerdo que en algún momento inicialmente tuvimos la oportunidad de empezar unas reuniones y en estas reuniones invitábamos a un psicólogo, a un homeópata, a un médico naturista, a un sacerdote, a un pastor, a un predicador, a un nutriólogo, tratando de que aportara algo para este grupo de pacientes. Inicialmente hubo aceptación,
Muchos tomaban notas de cosas que podían ser integradas en su dinámica, pero de repente algo cambió, algo sucedió. Tanto en estos grupos de colaboración como de manera personal. Y entonces esta reunión, que inicialmente le llamamos de autoayuda, empezó a cambiar, empezó a modificarse. Y necesariamente hubo que renombrar esta reunión y pasó de ser de una reunión de autoayuda a una reunión llamada Cristo Ayuda. Hoy esta reunión no se llama de Cristo Ayuda, se llama Cristo en nuestra familia. ¿Y qué implicó el cambiar a Cristo Ayuda? Implicó poder comprender y entender lo que Dios tiene para nosotros en el día a día. Y lo primero que Dios nos mostraba es que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que todo está dentro de la voluntad de Dios. Y Dios espera que podamos entenderlo, aunque en la práctica parece que a veces esto no se entiende, porque distintas personas piensan que pueden lograr cosas en su esfuerzo, en su intelecto, en su emoción. Pero Dios nos lleva amorosamente cada vez al punto de decir que nada podemos hacer por nosotros mismos y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y esto va mucho más allá de lo que yo puedo comprender o entender. Y esto implica un compromiso para los actores en este escenario. Implica un compromiso de preparación. Implica un compromiso de poder ir delante de la presencia de Dios pidiendo que Él muestre las cosas que deben decirse o que deben hacerse. Ciertamente el hombre es el instrumento a través del cual Dios hace llegar la mayor parte de las cosas que tiene que mostrarnos, que tiene que enseñarnos, las cosas de las cuales el hombre tiene que ser llevado a un punto en el cual necesita ser confrontado y en la cual Dios está en escena y dice: yo soy el actor principal. Nadie puede tomar mi lugar. Yo soy el actor principal. ¿Qué implica ser el actor principal? Lo implica todo. Todo, absolutamente todo. Y Dios deja un guión, un manual para salir a escena en el día a día, en el cual Dios nos exhorta para aprendernos la parte correspondiente de lo que nosotros tenemos que decir, de la parte que tenemos que escenificar en el día a día. Pero todo lo que podemos decir, pensar, actuar, escenificar, gira alrededor del actor principal. El actor principal para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: porque nada podéis hacer sin mí. Y sigue exhortándonos y animándonos diciendo: porque separados de mí nada pueden hacer. Pareciera que es tan categórico. Separados de mí nada pueden hacer. Y el hombre en su racionalidad insiste en considerar
que él puede hacer todas las cosas simplemente por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, con sus propios recursos. Mientras el hombre, hablando de varón o hembra, no comprenda esto y pueda doblegarse frente a Dios, el resultado muy probablemente y generalmente no sea lo que nosotros queremos o esperamos, porque es bajo nuestra expectativa humana. Dios quiere mostrarnos la esencia de las cosas. Dios quiere mostrarnos la verdad. Dios quiere mostrarnos al Hijo. Dios quiere que reconozcamos al Hijo para poder llamarnos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ser participante de las promesas eternas que Dios tiene para nosotros. Pareciera tan sencillo y en la práctica es tan complicado. Y es complicado no porque Dios quiera, es porque nosotros lo hacemos complicado. Dice la palabra de Dios que si no entendemos las cosas sencillas, ¿cómo Dios puede mostrarnos las otras cosas? Las cosas que han de discernirse espiritualmente. El apóstol Pablo en sus cartas y Pedro señalan que la mayor parte de las veces no crecemos y seguimos siendo unos niños, unos bebés que necesitan ser alimentados con leche y que nunca llegamos al punto de poder ser alimentados con alimento sólido, con el alimento de la palabra de Dios. Y nos conformamos simplemente con que alguien nos exhorte. Nos conformamos simplemente con escuchar una palabra que estoy anhelando y que pienso que es correcta y no estoy invalidándola. Pero lo que Dios quiere es que vayamos nosotros mismos, que podamos tener comprensión de este confrontamiento con el cual todos pasamos y vamos a estar en distintos momentos de nuestra vida, y en el que Dios desea que yo voltee mis ojos hacia el cielo, extienda mis manos y decir: Dios, te necesito, te necesito. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, en medio de la situación por la que están pasando, han levantado sus ojos, han levantado sus manos, han doblado sus rodillas, han derramado sus lágrimas hacia Dios, diciendo: Señor, no puedo, ayúdame, ayúdame, Señor? Mientras el Señor me llevaba o me permitía esta reflexión, el Señor me llevó a un salmo que es el Salmo 137. A partir del versículo 1 y hasta el 9 lo voy a leer completo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ser la palabra misma, por ser la palabra viviente. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener entendimiento y comprensión de su palabra a través de su Espíritu Santo. Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de nuestra tierra. Recuerde que el pueblo judío se encontraba bajo el dominio y bajo la esclavitud de Babilonia. Y es en este escenario en el que son llevados de su tierra hacia Babilonia por un ejército que los había dominado, aparentemente. Porque si uno analiza a fondo esto, uno descubriría que Dios permitió esto porque el pueblo desobedeció las leyes y los mandamientos que Dios había establecido. El pueblo se apartó, principalmente cuando Dios le dijo:
No tendrás dioses ajenos, no te postrarás ante nadie que no sea yo, a nadie honrarás que no sea yo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se entregó a la idolatría. El pueblo se entregó a otros pensamientos, a otras creencias. A veces pensamos en Dios, en un Dios bueno, bondadoso, amoroso, y ciertamente lo es. Pero como Padre, también Dios requiere disciplinar a su pueblo. Y esa parte no nos gusta. Esa parte no la quiero en mi vida. Discúlpeme, pero no hay otra manera de que así sea. Y por la desobediencia del pueblo hubo una consecuencia. Dios lo avisó a través de sus profetas. Dios exhortó a su pueblo diciendo: corrijan sus caminos, vuélvanse hacia mí. No adoren otras cosas distintas al único Dios verdadero que soy yo. Pero el pueblo no escuchaba. Y hubo una consecuencia. Fueron llevados cautivos. Pero Dios no nos abandona totalmente, porque esa gente que fue llevada cautiva seguramente pensaban: Dios ya nos olvidó. Seguramente muchos de nosotros, en medio de la situación por la que estamos pasando, pensamos y decimos: Dios se olvidó de mí. ¿Qué hice para que se olvidara Dios de mí? Cuando lo que tengo que hacer es hacer una reflexión, un análisis de qué estoy haciendo yo que me está alejando de la presencia de Dios, qué he dejado de hacer, qué no estoy haciendo. Por supuesto que cuando viene el resultado me quejo aún más y me hundo aún más y todo parece que se vuelve en contra. Pero Dios siempre deja una salida. Y Él, a través de sus profetas, dijo que serían cautivos por 70 años, pero ellos regresarían, tal y como sucedió. Y bien, este salmo está hablando precisamente de cuando se encuentran cautivos en Babilonia. Por eso empieza diciendo: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y entonces recordábamos los tiempos en los que estábamos en nuestra tierra, en Jerusalén. Entonces recordábamos la manera en que vivíamos y disfrutábamos. Pero como ya no está, entonces ahora dice: llorábamos y simplemente nos acordábamos. Quizás para nosotros esto pueda parecer algo familiar. Cuando decimos: pero si yo antes no tenía nada, si antes yo estaba sano, antes yo me podía conducir, antes yo me podía valer por mí mismo, antes no necesitaba de nadie, y ahora mis fuerzas han minado, se están agotando, ahora necesito ayuda aunque no la quiero. Mi vanidad me impide tomar esa ayuda que viene de muchos lados. Dios ha dejado una puerta para regresar. Y es ahí donde se está llevando a cabo el desarrollo de este salmo. Y sigue diciendo: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, nuestros instrumentos para alabar y para bendecir a Dios. En otras palabras, lo que están diciendo es: no queríamos saber nada, estábamos tan tristes. Y los que nos habían llevado cautivos, los de Babilonia, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría. Porque seguramente los babilonios los habían escuchado cantar
en sus momentos de intimidad. Los habían escuchado dirigirse a Dios y eso producía en ellos algo. Y seguramente esta gente de Babilonia, no lo dice la Escritura, pudiera estar equivocado al inferirlo, pero seguramente era: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes. Porque está diciendo, ellos nos pedían que cantáramos, ellos nos pedían alegría diciendo: cántenos algunos de los cánticos de su tierra, cántenos algunos de sus cánticos de Sión. Y los judíos respondían, Salmo 137:5, si yo me olvidare de Jerusalén, si yo me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Que pierdan mis extremidades, mi fortaleza. Que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo no me acordare. Si no se enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, oh Dios, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando ellos dijeron: arrasar a Jerusalén hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. El Salmo expresa un dolor de los que están cautivos, de aquellos que recuerdan con nostalgia las riquezas de Dios, antes de que pensaran que Dios los había abandonado. Aquellos que habían gustado del don celestial y que sin embargo, a pesar de haber disfrutado, no querían saber nada de Dios. En otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Y este salmo expresa precisamente este dolor que el pueblo de Dios experimentaba exiliado en la tierra de Babilonia, recordando con lágrimas la adoración y llorando lo perdido. No era un dolor físico, era un dolor espiritual. En el versículo 5 y 6, que dice: si me olvidare yo de ti, Jerusalén, y perdiera mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordara, si no enalteciera yo a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estos dos versículos reflejan una actitud contraria al abandono, una fidelidad firme, una memoria constante de que Dios debe estar presente en nuestras vidas. El salmista está expresando que la memoria no nos haga olvidarnos de Dios, ni del gozo que produce estar en su presencia. Y sé que al decir el gozo que produce estar en la presencia de Dios, es probable que no podamos transmitirlo en la medida que esto es cuando otros no han estado en la presencia de Dios y no han experimentado esta alegría. Y la única manera que tienen de experimentarlo es que ustedes mismos vayan a la presencia de Dios, postrándose delante de Él, derramando sus lágrimas delante de Él, reconociendo que Él es su Dios y que no hay ningún otro Dios en su vida,
en una modernidad en la que nos levantamos dioses distintos, que no es muy lejano a lo que hicieron estos pueblos en su momento. Los dioses que nos levantamos pueden ser el trabajo, los afanes, las riquezas, la diversión, nuestras debilidades humanas. Se convierten en nuestros dioses y por lo tanto controlan nuestra vida. Pero cuando usted ha experimentado la alegría y el gozo de estar en la presencia de Dios, eso cambia todas las cosas. Porque aún en la medida que usted pueda alejarse, Dios traerá a su memoria estos momentos. Podría uno decir, ¿dónde está nuestro gozo? Es nuestra prioridad en nuestra vida. Dios necesita tocar nuestros corazones y encenderlos. Es tan impactante este salmo que en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, hubo un artista llamado Giuseppe Di Verdi que componía algo así como obras de ópera. Y hay una obra que se llama El Nabucco. Y esta obra está inspirada precisamente en este salmo. En esta obra hay un canto precioso y hermosísimo, que es el lamento de los esclavos. Y que más tarde este canto dio origen a un canto que se cantó en Italia en tiempos de la guerra y en tiempos de la opresión. Es un salmo que hoy para nosotros debería llevarnos exactamente igual. Y mientras yo pensaba y reflexionaba en este salmo, en el que ellos están considerando con nostalgia, pensando en las cosas que eran agradables cuando estaban en su tierra y no ahora que se encuentran en esclavitud, había un momento de identificación con situaciones que seguramente muchos de ustedes han pasado y lo han experimentado y por lo tanto lo comprenden y lo entienden. Antes de que me pasara esto, yo estaba de tal manera. Antes de que me pasara esto, había gozo, había alegría. La pregunta es, ese gozo y esa alegría, ¿de dónde venían? ¿De las cosas que están alejadas de la voluntad de Dios? ¿O venían del hecho de saber que estabas en la presencia de Dios y que Dios tenía el control perfecto y absoluto de las cosas inherentes a tu vida? En Hebreos 6 hay una reflexión en el mismo sentido de recordar las bendiciones de Dios. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y que recayeron, que volvieron a caer para que sean renovados, tienen que volver a arrepentirse, tienen que volver a la senda y al hacerlo, dice la palabra de Dios, crucifican para sí mismos de nuevamente al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por lo cual es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero para los que produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida,
y su fin es el ser quemada. Y esto nos habla, nos exhorta para que no olvidemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Nos habla de que pongamos nuestros ojos en las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Una exhortación que Dios me ha permitido tener con relativa frecuencia para muchos de ustedes, pasando por una situación de impacto por el diagnóstico, de que vienen pensamientos de incertidumbre, de qué voy a hacer, ahora cómo va a ser mi vida, cómo lo voy a lograr, físicamente iré a vivir o iré a morir, qué es lo que va a suceder. Y Dios exhorta para decir que cuando estos pensamientos y esas aflicciones se presenten, Dios me da la capacidad para hacer un recuento de mi vida en ese momento, dependiendo la situación para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y que yo haga un recuento y que pueda considerar y reflexionar en las cosas que han sido una bendición para mi vida. ¿Cuáles? Para cada uno de nosotros es distinto. Voy a permitirme poner un ejemplo. Si alguien tuvo la oportunidad de convivir con sus padres, cuando menos de alguno, si alguien tuvo la oportunidad de tener un novio y de casarse, si alguien tuvo la oportunidad de tener hijos, si alguien tuvo la oportunidad de saber que en su casa había alimento, había sustento, había un lugar en donde usted podía estar. Entonces, la invitación es para recordar y dar gracias. Gracias, Dios, porque me diste la oportunidad de poder compartir y convivir con mis padres. Gracias, Dios, porque me diste la oportunidad de crecer y de compartir mi vida con otra persona, es decir, de casarme. Gracias, Dios, porque me permitiste tener hijos con sinsabores y alegrías. Gracias, Dios, porque me diste un trabajo. Gracias, Dios, porque me diste provisión. Gracias, Dios, porque me has dado alimento. Gracias, Dios, porque me has dado vestido. Gracias, Dios, porque aún en medio de mi circunstancia, yo puedo ver tu mano de provisión sobre mi vida en medio de la necesidad, particularmente por la cual atravieso hoy. Esto hacía el pueblo que se encontraba cautivo, anhelando regresar y derramando su corazón delante de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido exhortación y palabras de ánimo en relación a la palabra de Dios. Muchos de nosotros empezamos a buscar a Dios en medio de nuestra necesidad. Muchos de nosotros, muchos de ustedes que han librado esta batalla y han salido victoriosos bajo la mano de Dios, se han apartado de la palabra y del camino de Dios. De esto es de lo que está hablando el Salmo. De que yo no me olvide de los beneficios. De eso es de lo que habla el salmista cuando dice: bendice alma mía al Señor. Es permanente, es una orden. ¿De dónde viene la orden? Alguien decía: viene de mi mente. Yo le digo a mi alma que bendiga al Señor. No, es mi cuerpo tal vez el que le dice a mi alma: bendice alma mía al Señor.
La realidad es que esta expresión viene de un espíritu que ha sido fortalecido por el Espíritu de Dios. Y que en la medida que este espíritu se fortalece y toma el control de mi vida, es esta parte espiritual la que le ordena a mi alma: alma, bendice al Señor. En otras palabras, sométete, sujétate, no te olvides. Más adelante lo dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de las bendiciones que Dios ha traído para tu vida. Hoy es tiempo de regresar a casa. Permítame exhortarlos. Hoy es tiempo de regresar a casa, sabiendo que el Padre nos espera anhelante. Hoy es tiempo de volver y no olvidar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes. Hoy es tiempo de recordar lo que ha hecho para que ahora yo comprenda y entienda que entonces la palabra de Dios dice que de lo que yo he recibido ahora dé, y que yo pueda ser de bendición para otras personas. Y que si yo recibí consolación, pueda consolar a otros que se encuentran desconsolados. Y si yo recibí una respuesta a mi esperanza, que yo lleve esta esperanza para otros que han perdido la esperanza. Dios no se equivoca absolutamente en nada de lo que hacen. Eso que sintieron cuando escucharon la palabra de Dios y querían volcarse para conocer más, para buscar a Dios. Si se ha perdido, es tiempo de volver a casa. Todos aquellos que han comido del pan de vida, que han bebido de la bebida expresada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vivirá eternamente. Dios dice en su palabra que Él es el que nos muestra cuál es el camino. Dios dice en su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Dios dice en su palabra que Él tiene preparada la mesa para compartirla conmigo. Pero necesitamos regresar. Necesitamos recordar las bendiciones de Dios sobre nosotros, para nosotros. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para reconocer que Dios es Dios y que no hay ningún otro Dios. Necesitamos derribar los ídolos que han tomado el control de nuestra vida y que no solo han tomado el control, sino que nos alejan de la presencia de Dios, cualquiera que sea el nombre de estos. Todo lo que se interpone entre usted y Dios para mantener una relación directa con Él se llama ídolo o idolatría, como quiera llamarle. Por lo tanto, tengo que ir a la presencia de Dios para que Él me muestre las cosas que tengo que hacer y que llevar a cabo. Que necesito recordar que no una, sino muchas veces Él ha estado ahí y que yo debo recordarlas y debo reconocer que Él es el que me ha librado, Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha consolado, Él es el que me ha sanado, Él es el que me ha dado promesas de vida eterna. Quisiera dejarles una reflexión. ¿Dónde está su deleite hoy?
¿Dónde está su alegría el día de hoy? Y no estoy diciendo que no haya cosas del día a día que puedan producirnos satisfacción. Un buen alimento, una buena bebida, el salir a caminar y disfrutar de la naturaleza. ¿Qué es lo que verdaderamente trae alegría a nosotros? Y preguntarnos si Dios es nuestra prioridad. Y si Dios es nuestra prioridad, si estamos yendo a su presencia para derramar nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy. Y decir, gracias Dios porque me permites estar en tu presencia. Y estando en tu presencia, permíteme, Señor, agradecerte por todas y cada una de tus bendiciones. Estando en tu presencia, permíteme reconocer que tú eres Dios y que no hay ningún otro Dios en mi vida. Estando en tu presencia, permíteme reconocer que tú eres soberano. Y que soberano implica que tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, donde quieres. ¿Y quién soy yo para cuestionar tu voluntad? Pero ciertamente tu palabra dice que tú eres galardón para los que te buscan. Para los que te buscan de verdad. Aún en la necesidad, ir delante de la presencia de Dios y despojarse de lo que le impide tener esta relación con Dios. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo. No es que dejara de ser Dios. Se despojó de la situación que Él tenía privilegiada junto con el Padre. Se despojó de sus privilegios y se hizo hombre, igual que nosotros, para mostrarnos como hombre que es posible seguir al frente, es posible seguir adelante tomados de la mano del Padre. Separados de Él, nada podemos hacer. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios está esperando que ponga su confianza en Él y en nadie más. Dios está esperando que usted haga tesoros en el cielo. Dios está esperando que se rinda completamente a Él. Dios está esperando que reconozcamos al Hijo, ya que los que reconocen al Hijo también tienen al Padre. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Oro para que su Espíritu Santo pueda traernos a nosotros una reflexión y entendimiento de su palabra. No soy yo el que le trae un mensaje. No soy yo el que humanamente con mis palabras trata de animarlo, de exhortarlo, aunque ciertamente Dios manda y dice que eso hagamos en cada situación, en cada escenario, pero reconociendo que es Él el que hace la obra a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, oramos para que Dios, a través de su palabra el día de hoy, mostrada en el Salmo 137
y en Hebreos 6, del 4 al 6, nos permita reflexionar en ella y permita que Dios le hable y no endurezca su corazón, sino que abra su corazón y permita que Él tome el control de su vida. Y dice su palabra que hallaréis paz para vuestras almas. Muchas gracias. Gracias a Dios. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.